las personas me preguntaban, ¿cómo conseguiste un podcast con Álvaro López? Porque, o sea, es el gran maestro Álvaro López. Y es sencillo, o sea, no es sencillo en el sentido de que ah, él es muy humilde, la verdad, es muy humilde. Yo le envié un mensaje en Instagram, le escribí, Álvaro, ¿cómo estás? Pues hoy pues, te admiro bastante. Y le escribí, no les escribo un testamento a los invitados, porque tampoco es como para abrumarlos, pero le explico más o menos de qué es el podcast en resumidas palabras y que sí aceptaría una invitación, o sea, acepta una invitación a estar en el podcast. Y me escribió como a no recuerdo. Aquí tengo la conversación en Instagram. Vamos a ver, Álvaro López, porque tampoco quiero mentir a las cuántas horas me respondió. Pero la verdad es que él es bien humilde. O sea, si no han visto el episodio con él, se lo recomiendo bastante. Miren, aquí está. Yo se lo envié el 14 de junio a las 12:24 y me respondió el 14 de junio a la 1:36. Y me mandó con como con la persona que le agenda las entrevistas o los podcasts o si va a una clínica, me dio el número de esa persona y pues yo ya me puse en contacto con él, con ella y, y acordamos las fechas, lo íbamos a hacer en persona, esto creo que no lo dijimos en el podcast, lo íbamos a hacer en persona porque él estaba aquí en Dallas, o sea, Dallas, yo estoy en Houston y Dallas me queda como unas 4 horas, 3 horas y media, dependiendo del lugar en donde esté, a qué lugar de Dallas eh, tenga que ir. Entonces, cuando me enteré que estaba en Dallas, yo le escribí a la persona que agenda, le dije, sé que Álvaro López está en Dallas, no sé si podríamos hacer podcast en vivo, o sea, yo me voy a Dallas, le dije. Y me dijo, ok, déjame ver. Y estuve así, o sea, estuve a nada de grabar así, como en persona, presencial con Álvaro López, pero de ahí me dijo, no, es que creo que se va mañana. O sea, esto fue un viernes ya. Entonces yo le escribí el jueves para que grabáramos el viernes. Entonces me dijo, es que se va el viernes en la noche o algo así. Y yo, o sea, estuve a nada porque, o sea, revisamos los horarios y todo, pero al final no cuadraron. Pero sí, entonces el punto es que si ustedes quieren iniciar algo, o sea, o están como indecisos de que, ¿será que me va a aceptar una invitación? O no sé, alguna persona pues de mayor nombre que nosotros, eh, inténtenlo, o sea, no hay nada que puedan perder. O sea, yo le escribí y dije, pues, a ver si me contesta. Y, ¿qué les iba a decir? Que, esa fue la historia de cómo fue el podcast con Álvaro López, cómo lo iniciamos. Fue o bueno, cómo agendamos eso. Es una persona muy humilde, la verdad, muy, muy sincera. El podcast con él me encantó bastante. Y de igual manera, o sea, si ustedes tienen un podcast, pero también tienen que, si le quieren invitar a Álvaro López, o sea, ya tengan como no, que no sea su primer episodio, ¿saben? Y, ¿por qué les digo esto? Porque tienen que tener como un poquito más de experiencia como hablar. O sea, a mí me faltó, créame que yo me sentí como no a la talla de hacer un podcast con él. O sea, sentí que no expresaba bien las preguntas, no expresaba bien lo que yo quería preguntar, pero es algo que se va trabajando conforme a los podcasts. Yo llevo hechos ah, como casi 50 podcasts, pero no de musician, sino que yo ya había hecho podcasts anteriormente. Los que me conocen saben que estuve en Mi Pasión Worship. Iniciamos el podcast de Mi Pasión Podcast. Entonces yo era como el host, entonces ya tenía más o menos un background de cómo más o menos hacer preguntas. No me gusta decir la entrevista porque, o sea, no es como que las entrevisto como tal, sino que yo lo veo más como una conversación. Pero yo ya
había hecho casi 30 y algo de podcasts en mi Pasión Podcast, más los 10 que llevo ahora, son casi 50. Entonces ya tenía como más o menos una experiencia. No crean que es mi podcast número 10 o fue mi podcast número 8.